Y un poco la idea era contaros un poquitín cuál fue la evolución del grupo en la región, principalmente. Como conocéis, ArcelorMittal es un grupo bastante grande y en el ámbito de I+D contamos con 16 centros a nivel mundial, los cuales tenemos más de 1.500 investigadores trabajando en el desarrollo de nueva actividad, tanto para el proceso siderúrgico como para el desarrollo de nuevos productos. Y hace tiempo que veníamos con la intención de utilizar esa capacidad para desarrollar vamos a decir, el entramado de manufactura aditiva e intentar tomar ventaja de ello. La suerte que tuvimos es que en aquel momento pues, se nos pidió que se lanzara la actividad desde Asturias y hoy en día pues, colaboran una cantidad de centros importantes, como podéis ver en la imagen, en los cuales empezamos a tener ya una comunidad de trabajo bastante grande y que nos permite desarrollar nuevas aplicaciones. Pero lo que fue sin duda singular es que todo ese trabajo se basó en un concepto que se presentó pues basándonos en el conocimiento que había en Asturias y basándonos en el conocimiento de cosas que ya estaban instauradas. Porque en su momento, en el inicio, pues empezamos siempre consultando pues, a gente que ya tenía experiencia, como era el caso de Idonial y como era el caso de empresas que ya sabían sobre el tema de fabricación aditiva, como era Berot, que en aquel momento también nos ayudó a arrancar. Y hablando un poco con ellos, nos identificaban diferentes problemáticas que identificamos como pilares base de todo lo que queríamos desarrollar. Y en función a eso definimos una serie de pilares bases, como era el material básico, que en este caso era polvo o cable, el tipo de diseño y que queríamos enfocar dentro de ese diseño, la parte de tecnologías, que también quisimos centrarnos, y luego la parte de postprocesado y caracterización y certificación. Pero sobre todo, en todo momento lo que hablábamos era de una manufactura digital. Entonces considerábamos que había que linkar todas esas partes con una parte de digitalización y capacidad de análisis computacional. Y en esa parte empezamos a trabajar muy fuertemente desde Asturias, generando, vamos a decir, una especie de diagrama o de landscape de evolución en el cual fuimos evolucionando paso a paso. Y sí es verdad que cuando empezamos, a pesar de la imagen que tenemos de Arcelor como un gran grupo que puede realmente hacer grandes inversiones en nuevas tecnologías, al inicio lo que se nos pidió fue que de verdad empezáramos esto con un mínimo. Y ese mínimo pues era precisamente empezar con unos casos de estudio, 3 personas que éramos al principio y la verdad que 0 equipamiento y un presupuesto mínimo. Muchas veces ha ayudado pues, por las entidades locales que daban diferentes financiaciones para diferentes proyectos, como bien enseñó antes Eva. Y en este caso, pues empezamos trabajando fuertemente y empezando a intentar colaborar con gente externa e intentando cambiar un poco las normas, porque uno de los temas que comentaba Íñigo y que es verdad, es que todo esto de la aditiva, inicialmente todo el mundo lo ponía como series cortas o prototipos. Y nosotros queríamos cambiar esa imagen. Y la manera de cambiarla fue empezando a hacer piezas de planta de una manera diferente. Piezas que se hacían por mecanizado, piezas que se hacían incluso por fundición. Nosotros las imprimíamos y, claro, siempre corríamos con un problema y era el precio. Pero ahí empezamos, con la ayuda de compañeros, empezamos a intentar trabajar un poco con la ingeniería financiera y empezar a meter conceptos como working capital y un poco los conceptos que comentaba Bea, que es que esto no solo depende de que una pieza sea más barata que la otra, sino también de la disponibilidad de esas piezas. Muchas veces esas piezas tardan 4 meses, 6 meses, y si las quieres tener disponibles necesitas tenerlas en tu taller y eso tiene un coste. Entonces, gracias a ese trabajo de desarrollo, empezamos a crecer. En 2018 tuvimos la grandísima suerte de atraer talento. Y cuando digo atraer talento es que pues, tuvimos la suerte de conocer a Bea, en este caso, que aunque yo sé que da el pego de asturiana, bueno, voy a contar un secreto, y es que no es asturiana, sino que la trajimos de Madrid, venía de Alemania en aquel momento y empezó a hablar con nosotros para intentar evaluar cómo podría ser la idea de empresa.
Y gracias a un poco esa evaluación y ese trabajo en conjunto se generó, y gracias evidentemente a la inversión tanto de Frankstal como de ArcelorMittal, se generó esta empresa en Asturias, Steel Printers, que está dando soluciones a todas las plantas del mundo y con una capacidad de negocio importante. Luego, pues, fuimos poco a poco creciendo y es verdad que, pues eso, en los últimos 3 años, que es lo que llevamos trabajando en esto, hemos un poco cumplido en parte el objetivo que se nos pedía, ¿vale? Que era adentrarnos en el mundo de la aditiva con un mínimo presupuesto e intentar ir adquiriendo capacidades para tener vamos a decir, un centro de referencia en Asturias. Y muchas veces siempre hablamos de centros de referencia. Todavía el otro día comentaba con una persona que está hoy aquí, Iván, que nos comentaba la importancia de poner a Asturias como una referencia a nivel mundial y lo difícil que muchas veces es hacer entender a la gente, pues eso, cuando hablas en contra de una universidad como Stanford o el MIT o empresas que están en Estados Unidos y decir que una empresa asturiana quiere jugar en la misma liga es complicado. Y nosotros estamos viendo que no es tan ilógico lo que se plantea. ¿Por qué decimos que no es tan ilógico? Porque nosotros empezamos trabajando, como os comentaba, en intentar imprimir piezas de planta, ¿vale? Piezas industriales. En este caso, lo que estamos viendo aquí es un collar que se instala en los rodillos de laminación de planta y que claramente marcó un antes y un después, porque, por un lado, fuimos capaces de imprimir la pieza más grande en la máquina que nosotros disponíamos, que era una Metal Fab One, es la pieza más grande del mundo impresa en 316L en aquel momento, ¿vale? Entonces, bueno, ya te haces, vamos a decir que poco a poco te vas haciendo un nombre cuando haces lo que todo el mundo te dice que no se puede hacer y eres capaz de conseguir, pues te vas haciendo un nombre. Pero a la vez también dimos una imagen clara en las instalaciones. Y es que esta tecnología ya no era para juguetes ni para prototipos, era para soluciones que podían ser reales, que podían aguantar toneladas de fuerza y que realmente podían hacer pues, que las piezas fueran más seguras, que realmente no hubiera problemas de instalación. Y poco a poco ese tipo de pruebas nos ayudó a desarrollar conocimiento. También tenemos la suerte de que traemos una planta en la que si analizamos todo el proceso siderúrgico, la verdad que hay zonas que son lo más parecidas a Marte. Entonces, tenemos situaciones muy extremas con materiales trabajando a altísimas temperaturas, en ambientes muy ácidos, en situaciones muy raras. Y eso, la verdad, que nos ha permitido generar un conocimiento interno en el cual hemos desarrollado software propio para evitar las distorsiones térmicas, software propio para generar nuestros propios algoritmos de diseño, basados ya no solo en optimización topológica, diseño generativo, que ahora está muy en boga, sino ya diseños evolutivos. Entonces, toda esa capacidad nos ha permitido involucrarnos en otro tipo de proyectos, en proyectos como, por ejemplo, un cohete de lanzamiento de nanosatélites con la Universidad de Delft, que directamente ellos nos contactaron porque vieron una charla en una feria que estuvimos y les pareció interesante ver un poquitín las capacidades que había en Asturias a la hora de desarrollar esto. Y a día de hoy seguimos involucrados en nuevos proyectos y todos los proyectos que están saliendo sobre micropropulsión, etcétera, están constantemente llamando a la gente del equipo para intentar adentrarlos, que aporten ideas diferenciadoras y que realmente puedan generar nuevo conocimiento. Y esto no es un tema de que nosotros seamos más listos ni más guapos. Evidentemente es un tema de que lo que hemos conseguido es capitalizar conocimiento. Y ese conocimiento, en parte, mucha gran parte, estaba en Asturias, como ya comenté antes, con gente como Idonial, como Verot, como Know-how, que también está aquí en Asturias y que también nos ayudó. La Universidad de Oviedo, evidentemente, creo que está claro que una fuente de capitalización de conocimiento única es la universidad. Y también con diferentes empresas de España, ¿vale? Como puede ser el caso de Meltio, que es una empresa de reciente creación, pero que tiene bastante experiencia previa. Y luego también hemos ido trayendo conocimiento externo, ¿vale? Sobre todo mucho conocimiento de Estados Unidos, colaborando con entidades como el MIT o como otras, la Universidad de Connecticut y otras entidades en Estados Unidos que han empezado a colaborar con nosotros. Y hemos visto que no es un mero interés de colaborar por un negocio puro, no es un mero interés de colaborar por intentar identificar el filón de oro de dónde voy a hacer el próximo negocio. Curiosamente, cuando hablaba estas palabras que os comentaba antes con Iván, yo creo que no hay nada mejor que te pueda pasar
que es que un partner en una universidad, que sabemos que bueno, muchas veces para realizar investigación requieren de un presupuesto y que evidentemente tienes que ayudarles en parte, se siente contigo a la mesa y te diga, oye, vi en las noticias la semana pasada que Arcelor ha perdido X dinero y vemos que este año va a ser complicado para vosotros. Entonces os proponemos seguir colaborando gratis porque nos interesa muchísimo seguir trabajando en esto y no queremos deshacernos del trabajo que está hecho, queremos seguir trabajando con vosotros y este año consideramos de que no necesitamos nada de presupuesto, preferimos pasarlo en blanco pero seguir trabajando con el equipo que tenéis. Y eso la verdad que te llena de orgullo y a la vez te ayuda a que otra gente quiera colaborar contigo. Y esto al final lo que te genera es que puedas tener un parque bastante único en una región como Asturias, porque al final sí es verdad que tenemos unas capacidades bastante grandes y muchas de ellas vienen principalmente por colaboraciones. Hemos tenido la grandísima suerte de contar con muchas impresoras, siendo en algunos casos los primeros en Europa en tenerlas, y todo eso es gracias a la colaboración y al esfuerzo de los partners que tenemos alrededor nuestro. Y evidentemente es al esfuerzo que la gente que tenemos en casa, que están siempre motivados. Yo creo que bueno, todos conocéis a nuestro director y es el hombre que ha conseguido darle una vuelta al I+D dentro de Arcelor. Y yo creo que el equipo que tenemos a día de hoy en Avilés quiere seguir esos mismos pasos y se está esforzando por hacer algo realmente único. Entonces, constantemente estamos teniendo acceso a nuevas tecnologías gracias precisamente a esos esfuerzos. Entonces, un poco el mensaje que os quería poner encima de la mesa es que lo que veo realmente es que en Asturias tenemos muy buen caldo de cultivo para realizar nueva innovación y en el ámbito de la manufactura aditiva no tengo ninguna duda de que tenemos una gran especialización. Muchísimas gracias.